Hola, paz y bien. Vamos a dar inicio a este video que pretende hacer un estudio sobre todo el capítulo 11 en el Evangelio de San Juan, que es todo el tema de Lázaro, Marta y María, tres hermanos que eran súper cercanos a Jesús. Por eso he querido poner a este video, a esta formación, a este encuentro, los hermanos de Betania. Pues bien, lo primero, como tienen allí en griego, así se escribe Betania, y en hebreo, como dice ahí, Bet Ania, se lee diferente de como leemos nosotros, ¿no? En el caso de la lengua hebrea se lee de derecha hacia izquierda. Bet Ania significa casa de frutos. Bet Ania, casa de frutos. Estaba cerca de Jerusalén, como pueden ver en el cuadrito que está ahí al lado. Vea, Betania está encerrada en un círculo blanco y señalada con una gran flecha negra y fea, por cierto. Y está cerquita de Jerusalén. De hecho, son unos 3 kilómetros. Lo que está entre Jerusalén y Betania es el Monte de los Olivos, justamente. Entonces, de un lado está Jerusalén, está el Monte de los Olivos, y al otro lado está Betania. Era muy fácil en tiempos de Jesús caminar de Betania a Jerusalén. 3 kilómetros que te tomará unos 30, 40 minutos caminando a paso normal. Pero hoy en día es difícil porque hay un muro que se construyó para citar la ciudad. Entonces, para ir hoy en día de Jerusalén a Betania hay que salir en carro, se dura unos 20, 30 minutos porque hay que bordear el muro y llegar allá y todo eso. Pero bien, Betania, como les dije, significa casa de frutos. Es un lugar muy famoso para el cristianismo porque es el lugar de Lázaro, de Marta y de María, amigos muy cercanos a Jesús. Fue el escenario de un evento muy clave, por supuesto, la resurrección de Lázaro, pero también allí fue la ascensión de Jesús al cielo. De hecho, pueden googlearlo y buscar dónde está la piedra de donde Jesús se paró y habló a los discípulos, les hizo el envío misionero y de ahí ascendió a los cielos. Pero también, camino a Betania, fue donde Jesús maldijo aquella higuera. Eso está en Marcos capítulo 11, versículos del 12 en adelante. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Aquí viene lo más raro de todo este relato. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y los discípulos estaban oyendo esto. Y no era tiempo de dar frutos. Por eso Betania, curiosamente, se llama casa de frutos y es donde Jesús caminó a Betania, dice muy bien Marcos 11:12, estaba exigiéndole frutos a una higuera. Pero bien, vamos a ver cuál es la propuesta que les tengo para este estudio de hoy. Vamos a adentrarnos sobre todo en el capítulo 11 y si mi recomendación es póngale pausa a este video, leas el capítulo 11 completito y después vuelves acá a esta parte del video. Yo quiero trabajar una introducción, luego vamos a ver a Lázaro como personaje en el Evangelio, luego a Marta y luego a María. Son tres hermanos. Y por último, haré las conclusiones en un significado y teología. Era un suburbio, Betania, cerquita de Jerusalén, ya les dije, era un pueblito pequeño afuera de la ciudad de Jerusalén, estaba a 3 kilómetros, perfectamente se puede ir caminando, perfectamente. Y ahí en Betania era donde Jesús le gustaba ir muchas veces, no solamente esta del Evangelio. Muchas veces en el Evangelio se nota como que Jesús hacía giras misioneras y pasaba a Betania, hacía una gira de misión y pasaba a Betania, andaba por no sé dónde y pasaba por Betania. Siempre, y esto es muy bonito, es muy importante entender a Betania de esa manera. Hoy en día no se llama Betania, se llama Al-Zariyah, que significa la aldea de Lázaro en árabe. Hoy en día es un pueblo dominado por los árabes, aunque nosotros podemos ir perfectamente, hay una muy buena relación y se puede ir y disfrutar de esos lugares, ver la tumba de Lázaro y todo eso, pero en hebreo se llama Al-Zariyah, que significa el pueblo, la aldea de Lázaro en árabe. Así que, y Lázaro significa en hebreo, Dios me ha ayudado, Dios es mi ayuda o Dios me ha socorrido. Un datazo muy importante a tenerlo para entender por qué
Jesús resucita a Lázaro. Lázaro, Dios me ha ayudado, Dios es mi ayuda, Dios me ha socorrido. Vamos a la introducción. Ok, en el punto 1, como les puse allí, hay una situación muy tensa, porque el episodio de la resurrección de Lázaro está ambientado en una época de crisis que empezó en diciembre. En diciembre era la fiesta de la dedicación, o la fiesta de las tiendas se le llama también. Es cuando en Juan 10:31 leemos que los discípulos querían apedrear a Jesús, que incluso estaban confabulándose para arrestar a Jesús. Esa persecución empezó en diciembre y terminó en la Pascua, que es en abril, cuando consiguieron crucificar a Jesús. Por eso hay una situación muy tensa. El entorno de la resurrección de Lázaro hay una situación súper tensa, porque empezó en diciembre y se extendió hasta abril, que fue la Pascua de Jesús, cuando lograron crucificarlo. Y los judíos, desde diciembre, en la fiesta de la dedicación, es cuando ellos empezaron a mover todo lo que tenían que mover para culminar con la crucifixión de Jesús. Entonces, todo lo que pasó desde ese diciembre hasta ese abril es una época de situación tensa, y entre eso, la resurrección de Lázaro. Acuérdense que acuérdense, no, acaban de leer el capítulo 11, que Jesús solo estaba visitando pueblitos, ya no entraba en las ciudades, y cuando le dijeron, tu amigo, a quien amas, ha muerto, está enfermo, perdón, Jesús le costó como ir a la ciudad de Betania, porque no quería entrar en las ciudades, porque estaban haciendo todo este complot contra él. Bueno, sin embargo, el punto número 2 dice, hay un milagro desencadenante. Pero por favor, hermanos, por favor, pónganme muchísima atención a esto que les voy a decir. Jesús dijo, esta enfermedad es para glorificación del Hijo del Hombre. Esta enfermedad es para glorificación, pero esa glorificación puede ser para bien o puede ser para mal. ¿Cómo para bien? Claro, porque dice, después del signo de la resurrección de Lázaro, muchos judíos, muchísimos habían creído en Jesús. ¿Y por qué para mal? Porque a partir de allí, muchos, sobre todo los sacerdotes, de los fariseos, tomaron la terrible decisión de convocar a un consejo. Eso está en el capítulo 11, del versículo 46 hasta el 54, de convocar un consejo para culminar con la crucifixión de Jesús. Es decir, la resurrección de Lázaro es la introducción a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Jesús decidió retrasar el viaje. Esto es para darle como más fuerza teológica y espiritual al milagro que va a hacer. Es decir, para que sea un signo patente, un milagro patente. Como dice el Salmo 118, versículo 3. Esto es obra del Señor, de la mano del Señor. Esto es un milagro patente. A Jesús le avisan que su amigo está enfermo. Y Jesús decidió retrasar 2 días más e ir a curarlo, ir a sanarlo. Y claro, sabemos que muere Lázaro. Y esto es solo para darle más fuerza a lo que Jesús iba a hacer. No solo iba a ir a curar a un enfermo, sino a resucitar a un muerto. Es para que se cumpla que la mano de Dios es poderosa y sus milagros son portentosos, son patentes. Cuando la muerte ya era irreversible, ya se había muerto y ya varios días en el sepulcro, entonces llega Jesús y hace su milagro. Y punto número 4, en esta breve introducción, antes de ir viendo cada uno de los personajes, es Betania, así entre comillas, Betania entre comillas. La tradición de la espiritualidad de los jesuitas hablan de lo importante que es tener una, comillas, Betania en la vida de cada uno, es decir, un hogar, una casa, una familia, donde puede uno ir a descansar, a dejarse querer, a dejarse mimar, chinearse, que lo chineen a uno, decimos en Costa Rica, que lo consientan. Eh, es importante que todos, absolutamente todos, tengamos un Betania. Hoy se le diría a mi mejor amigo, mi mejor amiga, un safe place, un lugar seguro, pero es importante que todos tengamos a dónde recurrir, a quién ir,
para eso, para descansar, para distensionarnos. Por eso Betania es un lugar de acogida, es un lugar de descanso, es un lugar muy, muy importante en la vida de Jesús. Porque así como en esa casa antes reinaba el hedor, el olor malo, putrefacto de la muerte, en esa misma casa es donde se expande el perfume de la vida. Es el lugar de la amistad, es el lugar, en fin, es importante que todos tengamos un Betania en nuestras vidas. Además, Marcos insinúa que Betania era el lugar donde Jesucristo se retiraba en las noches a orar cuando estaba en Jerusalén. Como era muy fácil ir caminando, en Marcos 11, versículo 11 y versículo 19 dice que Jesús se retiraba al monte a orar camino a Betania. Entonces es muy importante también reconocer por ahí ese puntito. Ok, hermanos, esto era como una breve introducción sobre qué es Betania, qué situación tensa hay en torno a todo esto, por qué Jesús retrasa el viaje, por qué este milagro es desencadenante para bien o para mal. Pero ahora vamos a ver a cada uno de estos personajes. Y claro, vamos a empezar por Lázaro. Lázaro realmente no tiene rostro. De los tres hermanos que se mencionan, él es el más extraño, el que ignoramos todos. Solo sabemos que estaba enfermo, que Jesús lo resucitó, pero si se dan cuenta, Lázaro en ningún momento dijo nada. Ahí como no conocemos mayor cosa de él. En todo el Evangelio no se habla de Lázaro, solo cuando se le dice a Jesús, tu amigo está enfermo, tu amigo murió, Jesús llega, lo resucita, una vez resucitado tampoco Lázaro habla, y después en el capítulo 12 se dice que Lázaro está en un banquete, y ya, o sea, no hay mayor detalle sobre Lázaro, es eso, una persona sin rostro de momento, pero vamos a ver todo su significado, y ya. Segundo punto, sabemos que era un amigo muy amado de Jesús. Así lo dice el versículo 3, así lo dice el versículo 5 y así lo dice el versículo 11. Era alguien a quien Jesús amaba y lo amaba mucho. Dice el versículo 3, las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Y un detallito aquí entre nosotros y que no salga de este video, pero que Juan, el evangelista, el discípulo amado, ponga que había otro amado, wow, o sea, esto es muy fuerte. Pero bueno, dejemos ese detallito allí. Señor, el que amas está enfermo. En el versículo 5 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, en ese orden. Y en el versículo 11 Jesús le dice a los demás discípulos, Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Puede que en el Evangelio de San Juan existan muchos otros discípulos, amigos de Jesús, pero que diga amado es muy interesante, porque solo Juan se refiere a sí mismo como discípulo amado y a Lázaro, y en este caso mete en el paquete también a Marta y a María, como algunas personas a quienes Jesús amaba mucho. Punto número 3 sobre Lázaro, el silencio de Lázaro. Ya les dije que él no pronuncia ninguna palabra en todo este capítulo 11 ni el inicio del 12. Se ve que Lázaro no es el jefe de la casa, parece que Marta es la que lleva la batuta de todas las cosas, pero Lázaro cumple una función simbólica. Esto es muy importante. Lázaro es un símbolo, allí vamos a aterrizar al final de estas diapositivas, de este video, en el significado y la teología de todo esto. Pero Lázaro sí que cumple una función simbólica. Es cierto que no habla, está como mudo, digámoslo así, eh, pero tiene un significado fuerte y profundo para nosotros. Vamos a ponerle mucha atención más adelante a este detallazo. Finalmente, sobre Lázaro, tenemos que decir también, Lázaro soy yo. Tenemos que decirlo así. Yo soy ese amigo a quien Jesús ama, pero está enfermo, incluso putrefacto, muerto en vida. Eso es mucho peor. Estar muerto en vida es peor. Una cosa es estar muerto, pero alguien que esté vivo y esté muerto en vida, eso es peor. Es como ese pedacito del poema de Rubén Darío que les pongo ahí. No son muertos los que descansan en tumbas frías,
Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Lázaro soy yo. Yo soy el objeto de este amor de Jesús. Yo soy por quien la comunidad ruega a Jesucristo para que venga a verme mientras estoy enfermo. Y aunque me haya muerto, soy yo el que necesita ser resucitado, es decir, levantado de la muerte. Y esto solo Jesucristo lo puede hacer. Bien, vamos ahora a estudiar a Marta. En el caso de Marta, tenemos 4 detallitos muy interesantes. Ahora sí, parece que estamos ante la hermana mayor de esa casa. Sí, sí, Marta, Lázaro, María, pero si se dan cuenta, ella es líder, ella siempre es la que lleva la batuta hablando con Jesús. Se nota que es la hermana mayor, se nota que ella es la dueña de la casa, la que hace y deshace en esa casa. Y un detalle muy interesante, los judíos tienen una manera cuando cuentan en grupos de personas, siempre ponen al mayor o al más importante de primero. Acuérdense, en la lista de los apóstoles siempre pone a Simón Pedro, claro, porque fue el primer papa, ¿verdad? Tenía la autoridad petrina. Entonces siempre en la lista de los apóstoles siempre se pone a Pedro en primer lugar. En Juan capítulo 11, versículo 5 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. En ese orden, porque siempre se pone al más importante o al jefe de la casa de primero. Así que lo que hay que decir sobre Marta, que por cierto confronta y todo esto, es que era la líder de la casa. Sin embargo, su casa era un refugio para Jesús, por lo que les decía anteriormente en la introducción. Su casa era un lugar donde Jesús normalmente pasaba. Claro, gozaba de la amistad de Marta, de María y de Lázaro, pero era una casa refugio. De hecho, en hebreo, como les puse al inicio, Bet es casa, Bet. Pero casa también es refugio, es un lugar donde uno está tranquilo, está a gusto, eh, descansa, ¿no? Eso era un lugar cálido, una familia cálida que recibía a Jesús, un lugar de intimidad. Así que Marta no solo es líder, sino que tenemos aquí a una mujer de fe, dinámica, generosa, hospitalaria, que honraba a Jesús con una amistad sincera. Pero también hay que decir este punto número 2. Vamos a adentrarnos en el corazón de Marta. Marta le hizo un reclamo a Jesús. Señor, cuando Lázaro murió, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora estoy segura que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Eso es un reclamo. Esta mujer en su corazón se debate entre la duda y la esperanza. El 31 de diciembre del 2025 me tocó presidir un funeral en una antigua parroquia donde yo fui párroco y tengo muchas amistades allá. Y me tocó decirle a una familia cercana, cercana, que por encima del dolor está nuestra fe en la vida eterna, en la resurrección. La muerte es dolorosa, está aquí, ¿no? Pero por encima del dolor, está nuestra fe. Así me imagino yo en este momento el corazón de Marta, entre la duda y la esperanza, entre el dolor de la muerte de su hermano. Por supuesto, la fe nunca anula el dolor. A ella le duele que su hermano ha muerto, pero aún así tiene esperanza en Jesús. Detalle bíblico, ella es la primera persona a quien Jesús le revela, yo soy la resurrección y la vida. Después, hasta la resurrección de Jesús, más adelante, es cuando queda todo esto clarísimo, que Jesús es la resurrección y la vida. Por lo tanto, punto número 3, para mí, a Marta le tocó firmar un cheque en blanco, dar un salto de fe, ese acto de fe que Jesús se lo presenta a modo de pregunta, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque haya muerto como Lázaro, tu hermano, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Y le dice Jesús a ella, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ahí la hizo dar un salto al vacío. El salto de la fe se le llama. Marta no es teóloga.
Ella no tiene que distinguir la escatología final y la escatología realizada y qué sucede con el alma cuando alguien se muere. No es teóloga, pero es una mujer de fe. Porque cuando Jesús le preguntó, ¿crees esto? En Juan capítulo 11, versículo 27, ya dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Yo añado siempre, no entiendo nada de lo que está sucediendo, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, pero yo creo lo que tú me digas. Yo creo en ti, creo que eres el Cristo, creo que eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo y tenía que venir a mi vida y tenía que venir a mi casa. Bueno, punto número 4. Marta es este signo de la mujer, luz del hogar. No solo como jefa de casa. Vean este detallazo, por favor, hermanos. En Juan capítulo 12, versículo 1 dice que Marta ofreció una cena. Dice así, 6 días antes de la Pascua. Y Marta ofreció una comida 6 días antes de la Pascua. Es decir, esa cena tuvo lugar en la tarde-noche del viernes previo al sábado del Shabbat, como bien dice, 6 días antes de la Pascua. Los judíos en día sábado no hacían nada, descansaban. Pero el viernes previo, en las vísperas, en la tarde-noche del viernes, no solo preparaban comida para todo el sábado, porque el sábado estaba prohibido cocinar, sino que la mujer tenía que hacer una oración que se llama Kabbalat Shabbat. Es una oración hermosa que significa acogida del sábado. Es un momento hermoso porque las mujeres judías encienden 2 velas, se ponen en la mesa 2 velas, está la comida. Esto es la tarde o tarde-noche del viernes. Se ponen 2 velas, está la comida, están los de la casa. Y la mujer pronuncia esta bendición que se llama Kahalat Shabbat o acogida del sábado. Baruch atah Adonai, bendito seas, Señor Adonai, Dios nuestro, Rey eterno, Rey del universo, porque nos has santificado con tus preceptos y nos has mandado encender la luz del sábado. Por eso le puse la velita como signo de Marta. Ella es luz del hogar. Ella, después de la resurrección de Lázaro, capítulo 12, ofrece un banquete, una fiesta de vida, haciendo esta oración 6 días antes de la Pascua. Bien, nos queda claro que ella es líder, que no es teóloga, pero es mujer de fe. Vamos ahora a ver a María. En el caso de María, tenemos un pequeño spoiler, bueno, si se quiere spoiler, ¿no? Es porque en el capítulo 11, versículo 2 dice que María es aquella que había ungido, así en un verbo en pasado, había ungido los pies del Señor con un perfume y le secó los pies con sus cabellos, una manera extrañísima de secar los pies. Pero eso no sucedió antes. Eso en el Evangelio de San Juan sucedió en el capítulo 12. Lo está anunciando como algo que sucedió en el 11, pero apenas va a suceder en el 12, versículo 3, en aquella cena que hicieron de agradecimiento a Jesús por haber resucitado a Lázaro. Ese es un tema para explorar muchísimo en realidad porque eh, ese gesto de María de ungir al Señor pasó a la historia como una actitud muy interesante del discípulo que unge a su maestro. Y no lo unge, no lo trata ni siquiera como un rey más, sino algo mucho más grande. Eso de secarle los pies con sus cabellos y no con una toalla, lo está tratando como alguien más arriba que un rey. Bueno, también se habla del silencio de María. Ella lo único que dijo, versículo 32, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es todo lo que ella dijo. Contrasta con la verbosidad de su hermana Marta, que habla y alaca, y le reclama a Jesús y va y viene, y le dice a uno y le dice a otro. Pero poco se habla de que en ese silencio de ella como discípula, después de que ella le dijo esto, versículo 32, Jesús se conmovió internamente y lloró. Vamos a hablar de eso en la conclusión, pero poco se habla de eso.
fue de la actitud de María como discípula y desde su silencio que Jesús se conmovió y lloró. Vamos al punto 3. María aparece 3 veces en el Evangelio. En Lucas capítulo 10, en Juan capítulo 11 y en Juan capítulo 12. Y las 3 veces que aparece, aparece a los pies de Jesús. Esa es la postura de ella, es la postura de un discípulo. Caer a los pies del Señor significa fragilidad, no debilidad. Cuidado. Fragilidad. Eso significa sensibilidad, delicadeza, manifestación de amor, apertura de corazón, delicadeza, sinceridad. Así soy yo ante ti, sin máscaras, con sencillez, sin presunciones, sin aparentar. Yo de rodillas ante ti. Significa fragilidad, no debilidad. Interesante. Y punto número 4, esa libra de nardo puro. Es una cantidad exorbitante. O sea, dice que toda la casa se llenó de aquel olor. Solamente se habla 2 veces en el Evangelio de Juan de estas cantidades exorbitantes de perfumes. Esta en el capítulo 12, versículo 3, y en Juan 19:40, cuando Jesús muere y se llevó un montón, una cantidad enorme, enorme, enorme de perfumes para ungir el cuerpo del Señor. Esa cantidad alcanzaba para 100 muertos. Igual acá, una libra es como que yo compre 10 botellitas de perfume y me las eche todas para salir a comer o al cine o lo que sea, ¿no? A una misa y me eche 10 botellas de perfume encima. Es exorbitante, es casi ilógico. Pero esta cantidad inmensa, inmensa, inmensa de nardo puro es símbolo de la abundancia del amor de una comunidad, la comunidad de Betania, la comunidad de hermanos, hacia Jesús. Y quieren honrar al Señor, así como le ungió y lo secó con sus cabellos, y no con una toalla, pues además era una libra de nardo y eso significa la abundancia del amor de esta comunidad hacia Jesús por el cambio que hizo en Lázaro, de la muerte a la vida, del mal olor, hedor, putrefacto, al buen olor del nardo. Vamos a las conclusiones. Muy bien, vamos a las conclusiones, mis hermanos. ¿Por qué Lázaro? ¿Por qué a Lázaro? Es decir, ¿por qué a él sí y a otros que murieron no? ¿Por qué a Lázaro? ¿Fue acaso una propina de vida? Es decir, propina, ¿no? Le extendió la vida 10, 20, 30 años más. Obviamente Lázaro después murió. Entonces, era una propina de vida, así como, no, todavía no era tu rato, te revivo y siga viviendo y después se muere. ¿Significa algo más profundo, tal vez? Porque en el Evangelio de San Juan se habla de los 7 signos y este es el 7º signo, la resurrección de Lázaro. Entonces, si es un signo, debe tener un significado más profundo. ¿Significó algo para los familiares del difunto? ¿Significa algo para mí? ¿Significa algo para vos? ¿Significó algo para Juan que estaba ahí al lado y vio todo aquello? Era un signo. O sea, Jesús hizo esto como un signo. Este fue el último de los signos. No fue solamente extenderle la vida un ratito más a Lázaro. Si no, no tendría sentido que nosotros lo proclamemos en nuestras liturgias, en los funerales. Este evangelio se usa mucho. O en Cuaresma. Es el 4º o 5º domingo de Cuaresma que se usa este evangelio. No tendría sentido si no tuviera un significado mucho más profundo. Vamos a adentrarnos en el punto 2, 3 y 4 sobre esto. Punto número 2. Jesús amaba a esa familia, aunque hubo una experiencia traumática de la muerte. Esto golpea a todos. Golpeó a Marta y a María, la muerte nos golpea a nosotros. La muerte golpea, y feo. Sobre todo, ¿se acuerdan cuando le dijeron, tu amigo está enfermo? Y Jesús todavía se atrasó un par de días más. Esto es una prueba de fe. Hay que ver la voluntad divina detrás de esto. Dios no siempre responde y de inmediato. Digamos, a Marta y María mandaron un papelito literalmente. Tu amigo, el que amas, está enfermo. Y Jesús retrasó el viaje. Se dice que Dios tiene 3 respuestas para nosotros cuando hacemos peticiones y cosas, ¿no?
Sí, es la que nos gustaría a todos, claramente. No, todavía no. Y esto es una prueba de fe. Jesús amaba a esa familia, pero porque la amaba no iba a salir corriendo a hacer lo que la familia le pidiera. Eso de que soy el favorito de Dios, la favorita de Dios. No siempre, no siempre. Las tres respuestas de Dios. Sí, no, todavía no. Nos encantaría que siempre fuera así, ¿verdad? Pero en el Padre Nuestro sucede que rezamos, hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad. Punto número 3. Jesús lloró. Está diciéndoles que Jesús amaba a esta familia. Y es que todo el relato de verdad que está lleno de puras declaraciones de amor. Aquel a quien amas está enfermo, dice el versículo 3. Luego en el versículo 5 dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. En el versículo 11 Jesús le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. En el versículo 35 dice, miren cómo lo amaba. Pero creo que ver al maestro llorar. Wow. Eso, Jesús lloró. Bueno, ahí les puse esas palabritas en griego. Son tres palabras. Dice, adokrisen ho Jesus. El verbo es ese, dacruo. Dacruo es derramar lágrimas silenciosas. No es llorar a llantos y gritos. Es cuando uno se le cierran las fosas nasales y se le salen lágrimas. Ese llanto silencioso. No es el de gritos y lamentos. Es el llanto punzante, se le dice, ¿no? Punza el corazón y pues se cierran las fosas nasales y uno se le escapan lágrimas y lágrimas y lágrimas. Eso es lo que dice ahí. No es que Jesús rompió a llorar y pegó gritos y alaridos. Ese Jesús lloró, el verbo que se utiliza es ese que está ahí escrito, edakrisen. Eh, Lágrimas silenciosas. Derramó lágrimas. Y esto fue fuerte. Yo creo que la expresión más grande del amor de Jesús. Lloró por la muerte de su amigo. Y punto número 4, perdonen, punto número 4, les decía que esto fue un milagro patente. Es el signo más grande de Jesús. Porque la muerte ya era irreversible. Acuérdense, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Ya, o sea, no solo se había muerto, digamos, no está tibio recién muerto, como aquella muchachita, ¿no? Que se murió mientras Jesús iba de camino, ¿se acuerdan? Era la hija de Jairo y digamos que cuando Jesús llegó, digamos, todavía estaba tibia y Jesús la revivió. En este caso, el milagro es fuerte, es patente, porque la muerte ya era irreversible. Lázaro no solo se había muerto, sino que llevaba 4 días en el sepulcro. De hecho, dice la Biblia que olía horrible. Cuando movieron la piedra, olía feo. Pero es un milagro patente, como cuando vemos a un drogadito ser restaurado, como a un alcohólico con años en sobriedad, cuando un pecador empedernido empieza una vida sacramental y a confesarse y a cambiar de vida, como yo mismo, como tú mismo, que decidimos hacer cambios en nuestra vida. Son milagros patentes que hace el Señor en nuestras vidas. Cuando la muerte era irreversible, cuando todos los signos apuntaban que ahí ya era podrirse y ya, Jesús llega y toca esa pudredumbre y la convierte en vida. Y eso es lo que hace en ti y en mí. Esto es maravilloso, es un milagro patente. Pero no solo eso, no solo el milagro patente del Señor, sino en esa casa de Betania, llamémosle comunidad, casa comunidad, son conscientes de que antes reinaba el olor de la muerte. Juan 11:39 dice que olía mal cuando movieron la piedra. Yo imagino a la gente, yo soy muy sensible en mi nariz y yo imagino a la gente tapándose o con la ropa o viendo a ver para otro lado, porque antes en esa casa, en esa comunidad, reinaba el hedor de la muerte. Juan 11:39. Pero en Juan 12:3, apenas unos versículos después, en esa misma casa se expande ahora el perfume de la vida. Ese giro del hedor al buen olor, de lo podrido a la vida, del sepulcro oscuro a la luz,
Solo Jesucristo lo puede hacer. Así que Lázaro, Marta, María, comunidad, casa, Betania, es este lugar donde Jesús hace un milagro patente, un signo grande y poderoso, y nos cambia la vida y nos cambia todo. Bien, hermanos, me gustaría dejarles con el texto, que lo vuelvan a leer, tal vez con este pequeño estudio, este pequeño acercamiento desde los personajes. Y si quieren hacer comentarios, porfa, los pueden hacer ahí abajo, me los envían a mí. Yo encantado de leer y reaccionar a todo lo que pueda. Paz y bien.